Hola, Nicolás. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí dándole. Oye, Nicolás, no se oye nada, está apagado el micrófono. Qué bueno que me dices, pero Ya. oye, uno se da ya no se da cuenta uno de nada, ni de qué día es, ni qué nada. ¿Que no es domingo hoy? Tú sí sabes, Pedro, tú sí sabes. Sí, Hola Nicolás, ¿verdad? ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Pues aquí estoy apenas entrando a este asunto, aquí, en donde ya nos pasamos cerca de 2 meses encerrados. ¿En dónde estás? Yo aquí en la Ciudad de México, aquí encerrado. Bueno. Aquí Yo estoy en encerrado. Tequisquiapan, Querétaro. Pues ahí está mejor, seguro. Pues sí, ya vamos a hacer 10 semanas, man. Oye, pues felicidades. Sí, qué gusto. Ok. Igualmente, Nicolás. Igual, Eduardo. Saludos en casa, ¿eh? Hola. Te volvió a apagar el Igual, micrófono. Carlos. Federico, el micrófono lo tienes apagado. Hola Roberto, amigos todos, buenas tardes. Hola, Coqui, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Coqui, buenas tardes. Camilo, Buenas tardes a todos, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Sin verte, pariente. Hola Camilo, ¿cómo te va? Yo, Juan. Pura gente elegante. Sí, no, traigo mi traje, traigo mi smoking ahorita. Don Coqui, ¿cómo está, don Coqui? Muy bien, Gusto en saludarte. qué gusto de verlos. Igualmente. ¿Cómo te va, Coqui? Qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí sufriendo la tormenta. Aquí, imagino. Efectivo. Leyendo la... Otra vez el micrófono. ¿Cómo está, Juan Cortina? ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata la vida? Todo muy bien, Camilo, gracias. Gusto en saludarte. Hola. Qué gusto, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo veo que Camilo trae un fondo de esos falsos atrás, ha de estar en su yate. Sí, Sí. Aquí en Tegucigalpa, papá, con lluvia. ¿Cómo está, Roberto? Gracias por el apoyo. Un gusto, Camilo. No mucho. ¿Que le damos un par de minutitos más para arrancar? Yo creo que sí. Como gustes. Yo diría. Mr. Mark, ¿cómo va, Mr. Mark? Muy bien, ¿cómo van allí en Honduras? Bien, mejor que He los hablado vecinos. con... Ingo. ¿Cómo estamos? Mejor que Coqui estamos aquí, Mark. Claro que están mucho mejor en Honduras. No, si le estaba hablando con Eduardo Caffi, le va muy bien. Bueno, visitando a sus los hijos. amigos. Aquí Hola, ¿cómo estás, Mark? Muy bien, un placer de verlos a todos. Igualmente, Mark. ¿Todo bien? Todo bien, aquí trabajando. Somos una empresa esencial esta vez, así que no nos toca más que chambear. Bien. Ya era tiempo. Ya Aquí era la tiempo. Me parece a la industria de la construcción. Sí, Está no. cerrada. Es así. Buenas, Marcos Rivera, de aquí de República Dominicana. ¿Cómo estás? Hola, Qué Marco. Gracias, rico. Marco. Un placer. Quisiéramos estar allá en la Romana jugando golf con ustedes, pero teníamos planeado ir en mayo y ya no pudimos ir. Bueno, te digo que las romanas que tienen todavía limitaciones para los campos de golf. Se cree que pronto, creo que en unos 10 días, 15 días, piensan abrir, piensan dar el ok para iniciar, ¿no? Y así que Claro. lo esperamos, tan pronto estemos listos para recibir. Pues aquí tenemos el problema de que no les hacen caso a los médicos. Es el único país que tiene 30 días de cuarentena. Y resulta que tienen en los campos de concentración, que le llamo yo, no son campos de contención,
tiene más de 3.000 personas que son asintomáticos. Y es porque los han agarrado en la calle rompiendo el protocolo de no salir. Y en lugar de ponerles una multa y mandarlos a su casa, los meten en los campos de contención para que se desinfecten. Wow. Bueno, yo creo que ese problema es común, principalmente, bueno, en República Dominicana, a consecuencia de que las personas no están acostumbradas a encerrarse. Somos más, como vivimos un clima, un solo clima el año completo, que es el de sol y playa. Pues obviamente es más difícil que la gente entienda que debe utilizar un protocolo para proteger su propia vida. De manera que se ha trabajado fuertemente, las autoridades locales han trabajado muy fuertemente. Y yo diría que más bien en crear esa conciencia que muchas veces a nuestros pueblos falta. Señores, si están de acuerdo, nos arrancamos. ¿Cómo ven? Bien. Muy Bueno, bien. Adelante. Ya Adelante. estamos 43. Ya somos 43. Bueno, pues más que nada me da un gusto enorme volverlos a saludar. Qué bueno que estamos teniendo este otro medio para estar en contacto todos alrededor de Latinoamérica por este medio. Quisiera agradecerle a Christian Roberts de Costa Rica y obviamente también mucho a Camilo Atala el webinar de hoy que nos ayudaron ellos a organizarlo. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con el doctor Roberto Atravia, conocido por todos, presidente del Consejo Directivo del INCAI Business School, presidente de la consultoría internacional Viva Trust y más de 30 años de experiencia en consultoría estratégica, en donde ha sido siempre un amigo muy preciado para el CEAL. El día de hoy nos va a compartir su visión sobre lo que está pasando en la región y con el COVID-19 y pues nos estará platicando cuáles son sus impresiones y cosas que él está viendo. Como ustedes saben, hemos dejado las preguntas hacia el final. Las pueden ir metiendo en el chat global y Nishma las organizará para que al final podamos tener entre 5 y 10 preguntas dependiendo el tiempo que tengamos. Entonces, le dejo la palabra al doctor Artavia, que creo que se movió y no nos está escuchando. ¿Por qué no le marcas? Aquí está. Ahí está el doctor. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido y la mesa es tuya. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón que me levanté un segundo, pero es que tuve un problema técnico. Tuve que ir en carrera. Ya estoy. Ok, voy a empezar entonces inmediatamente con la presentación. Muchísimas gracias por el tiempo que me están brindando. Vamos a ver. No hay nadie en este momento compartiendo pantalla porque me está diciendo que tengo un conflicto de compartir. Sí. Ya. Alguien está. Y ahora sí, gracias. Ahora sí ya. Sí. Ok, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Es un placer estar de nuevo con el grupo de CEAL. Realmente es un honor y quisiera aprovechar entonces el tiempo para entrar directamente en la presentación. La pregunta de si debemos cambiar en América Latina o no, para mí es esencial y quisiera empezar compartiendo el marco conceptual a partir del cual nosotros trabajamos, donde ponemos en lo más alto el bienestar humano y el progreso social, el crecimiento de la producción, el orden institucional, ¿verdad? Un gobierno funcional, un contrato social vigente, fuerte, la macroeconomía y los mercados de capital, la capacidad de innovar y agregar tecnología, mejorar la productividad en cada paso y con un balance ecológico y sostenibilidad ambiental suficientes. Este es el marco con que nosotros trabajamos el desarrollo sostenible y lo voy a usar a lo largo de la presentación y por eso quería presentarlo temprano.
Si entramos directamente en los datos de la pandemia, lo he dividido por grupos de países. Aquí están México, Guatemala, El Salvador y Honduras. El número total de casos por 100,000 habitantes, corregido por el tamaño de la población, y el número total de muertes por 100,000 habitantes. Aquí lo que es obvio es que México está en un proceso de aceleración en la tasa de mortalidad muy importante y que en realidad todos los países en estos momentos están creciendo en el número de casos. Ninguno ha entrado realmente a aplanar la curva en el sentido que no han dado todavía esa vuelta. Cuando analizamos Cuba, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, ahí vemos claramente a Costa Rica y Cuba con una curva ya plana por bastante tiempo en el número de casos y con una incidencia de mortalidad bastante baja. No así todavía el caso de Panamá, que si bien es cierto está empezando a moderar su pendiente, todavía crece en casos y la mortalidad se ha mantenido relativamente alto. De hecho, si ven la escala, aquí hablamos de 6 muertes por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Aquí, en el caso de México, apenas hemos llegado a 4. Entonces, en ese sentido, por el momento, Panamá es un caso más grave y República Dominicana pues viene creciendo, aunque aquí parece haber moderado la tasa de mortalidad, no así el número de casos. Cuando vemos el siguiente grupo, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, nos encontramos, ¿verdad? Ecuador muy errático. Ustedes se acuerdan ese famoso día del 22 de abril, donde aumentaron la capacidad de hacer exámenes y descubrieron muchísimos casos. Y el problema de la tasa de mortalidad en Ecuador en particular es que hay tantos muertos fuera del sistema de salud que no todos los que debieran registrarse como muertes por COVID se están registrando así, y aún así vean que la tasa es 16, casi 3 veces la de Panamá, 4 veces la de México. Entonces, este es un caso sin duda grave. Perú en un segundo lugar bastante alto, ¿verdad? Y Bolivia y Colombia con un bastante mejor manejo general de la situación. Cuando vemos los casos de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, ahí destaca Chile, ¿verdad? Con el número de casos por cada 100,000 habitantes. Brasil está en un proceso de aceleración muy claro, obviamente con una población mucho mayor. Y más bien aquí lo que vemos es la diferencia con un sistema de salud en Chile que funciona bastante mejor que el de Brasil, que si bien es cierto, está llegando a 8 muertes por cada 100,000 habitantes. Acuérdense que Brasil tiene más de 2,000 grupos de 100,000 habitantes, ¿verdad? Son más de 200 millones de personas y por lo tanto ahí estamos hablando de más de 16,000 muertes en este momento, ya acumulándose un número alarmante y significativo. Pero no cabe duda que hay grandes contrastes en el manejo. Y eso ha tenido que ver con la habilidad que han tenido los países para manejar fundamentalmente 2 variables, ¿verdad? Lo que llamamos la capacidad de detección del virus, que tiene que ver con la capacidad de hacer exámenes por día y de determinar el nexo epidemiológico. Este virus, además de muy contagioso, tiene una gran cantidad de asintomáticos. Entonces, manejar la información alrededor del nexo epidemiológico es esencial. Y el segundo factor de control fundamental que hay que tener es el impacto o la capacidad del sistema de salud, tanto camas generales, a donde llegan aproximadamente un 10% de los enfermos, casos graves que varían entre el 2 y el 6%, un 4% digamos, de promedio aritmético, los tratantes, ¿verdad?, que van a agotarse. Estamos hablando de una pandemia que puede estar con nosotros por 700 días y ciertamente la cantidad de unidades de cuidados intensivos. Cuando esto colapsa, vemos lo que vimos en Nueva York, lo que vimos en Guayaquil, lo que hemos visto antes en España e Italia, y ciertamente nosotros tenemos que tener un enorme cuidado acá. Ya hay sistemas de salud, México, Brasil, que por lo menos en algunas de las regiones del país ya están totalmente comprometidos y empezando a haber fallecidos fuera del sistema, que es lo que uno quisiera evitar, ¿verdad? El sistema de salud tiene que tener una capacidad suficiente. Haciendo una comparación de los casos que se usan como ejemplos a nivel mundial, Corea y Taiwán, y estos son 2 casos muy interesantes porque Corea lo basó primero con una explosión muy grande del virus, ¿verdad?
y después lo basó fundamentalmente en su capacidad de hacer exámenes y determinar el nexo epidemiológico. Exactamente lo que acabo de mostrar. El caso de Taiwán es muy particular porque Taiwán nunca cerró su economía y más bien se basó en protocolos muy estrictos, con sanciones muy grandes para quien los incumpliera, pero también con una población muy disciplinada. En el caso de Taiwán, acuérdense que hablamos de 24 millones de habitantes en 19,000 kilómetros cuadrados. Es un país de una densidad de población enorme y en ese sentido, la disciplina, la capacidad de manejar protocolos, los ha mantenido con una curva francamente impresionante en el número de casos y en la tasa de muertes. Y lo pongo de ejemplo porque voy a hablar de los protocolos un poquito adelante. En la región es Costa Rica quien aparentemente ha logrado aplanar su curva y mantener la tasa de mortalidad bajo, inclusive por debajo de los de Corea. Y los comparo primero con México, ¿verdad? Que está explotando, nuestro gigante del norte, llamémoslo así, con un contraste enorme, tanto en la forma de la curva como en la tasa de mortalidad. Y luego con Brasil, nuestro gigante del sur, que se ven prácticamente gemelas las curvas comparados con estos. Muy importante, entonces, si quiero ser muy claro, que las actitudes de los gobiernos, y nosotros conocemos la de AMLO y la de Bolsonaro, ¿verdad? Ante esta situación, pues no están ayudando. Porque una cosa es tomarse un riesgo de esta naturaleza con el sistema de salud de Suecia en un país de demografía pequeña y otro es hacerlo en un país como Brasil o como México de demografía inmensa con un alto porcentaje de economía informal y un sistema de salud que claramente está subdimensionado. Pues yo me temo que todavía vamos a ver cifras muy alarmantes en algunas naciones latinoamericanas y van a ser particularmente alarmantes simplemente por escala en nuestros gigantes demográficos. Pero queda claro, viendo esto, que el primer impacto del COVID, ¿verdad? Una vez que el COVID entra en nuestra sociedad, el primer impacto es sobre el bienestar y el progreso social. Hay miedo, todos vimos primero lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en España antes de que nos empezara a golpear directamente, había mucho temor. Algunos países como El Salvador cerraron muy temprano, ¿verdad? Y han sido muy duros en el manejo de esto. Claramente la enfermedad llegó y ahora fundamentalmente en esta primera etapa hay una incertidumbre profunda, ¿verdad? La idea claramente es eliminar al virus y ver cómo avanzamos antes de que llegue a una situación donde se contagie. Aquí puse un 10%, ¿verdad? Y esto quiero ser muy claro, yo pongo 10% de contagio y recibo críticas de ambos lados. Unos me dicen que exagerado, otros, los epidemiólogos me dicen, sos un optimista, un virus tan contagioso para el que no hay vacuna y con una economía que está en proceso de apertura, que nos va a durar 2 años fácilmente, puede llegar a contagiar un 30 o más % de la población. Entonces, estas cifras por 1 millón de habitantes, suponiendo un 10% de contagio promedio, nos va a dar un 10% que tienen que ir al hospital, o sea, 10,000 personas por cada millón de habitantes. Otra vez, Brasil tiene 200 millones, ¿verdad? Entonces, este número hay que multiplicarlo por 200. Imagínense la presión en el sistema de salud. Una carga de contagiados que se vuelven críticos, que es entre el 2 y el 4%. Pongamos 3,000, ¿verdad? La mitad, 3,000 personas que van a requerir unidades de cuidados intensivos, que es una capacidad que no tenemos. Si por suerte se escalonaran bien y podemos llevarlos a todos a una unidad de cuidados intensivos, estaríamos hablando de 375 muertes por millón de habitantes, pero si la mitad de ellos se queda por fuera de la unidad de cuidado intensivo, estaríamos hablando de 1,500 muertos por cada millón de habitantes. Y otra vez, en el caso de México, en el caso de Guatemala, para ponerlo en escala centroamericana, no es lo mismo multiplicar el caso de Costa Rica por 5 millones o de Panamá 4 millones que el de Guatemala por 17 millones. Y el tema es que de verdad vamos a tener que convivir con esto por un buen tiempo. Ustedes son empresarios experimentados. Pónganse a pensar que la vacuna no existe todavía. Supongamos que hiciéramos toda la preparación previa para cuando exista. No va a existir ya definitivamente antes de octubre, si es que Oxford de verdad logra hacer lo que dice que va a hacer. Eso significaría un proceso de aprobación que normalmente es 18 a 24 meses, que se haría en 90 a 120 días.
tendríamos una vacuna en enero lista para producir, y tenemos que producir 6.000 millones de esas vacunas y distribuirlo globalmente en algún orden de prioridad. No nos va a llegar antes de finales del 2021. Entonces, de verdad tenemos que pensar que estos son 700 días y que este nivel de contagio es posible. Pero claramente, aparte de este impacto inmediato, empieza el impacto sobre la producción, ¿verdad? Ya hay una recesión, vamos a ver cifras, caen las inversiones, aumentan el desempleo y la pobreza, y a través de esto se vuelve a impactar el bienestar social, el bienestar humano y el progreso social. Pues esto se va componiendo, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que vamos a ver, ¿verdad? Este es un titular que escogí muy a propósito, vean la fecha, 20 de noviembre de 2019, y decía: el frenazo de las potencias regionales agrava el estancamiento latinoamericano. Brasil, México y Argentina tiran a la baja en el crecimiento regional, que superará por lo mínimo el 0% este año. Entonces, estamos hablando de una región que no iba a crecer vigorosamente, donde se han deprimido los precios de los commodities. Solo basta ver el petróleo, ¿verdad?, para asustarse un poco. Y en ese sentido, entonces, partíamos mal, ¿verdad? Veníamos de una situación compleja. ¿Y a dónde llegamos? A que América Latina se enfrenta a la recesión más profunda en más de medio siglo, ahora ya es en más de un siglo, ¿verdad? Porque ya estamos al nivel de la de 1929 y se nos alerta de otra década perdida, hay que evitarlo. Y además, ¿verdad?, con el reto de congelar la economía, el desafío es ahora evitar daños en el tejido productivo. Bueno, buena suerte con eso, ¿verdad? El daño ya está hecho en buena parte. Si nosotros vemos las cadenas de valor, muchos de esos encadenamientos pequeños, que son el gran multiplicador social de las cadenas de valor corporativas, ya están sufriendo, si no es que han colapsado. De hecho, las cifras que nos presenta el Fondo Monetario Internacional, que es la fuente acá, nos habla de una recesión de casi 6 puntos en el caso de Estados Unidos, 7,5 puntos en la zona euro, en Oriente Medio y Asia Central de más o menos 3 puntos, Asia con la recuperación de China, Corea, Taiwán, Hong Kong, aparentemente se las va a arreglar para crecer apenitas, América Latina y el Caribe menos 5,2 y África menos 2. Este menos 5,2 yo todavía lo considero francamente optimista en algunos países, ¿verdad? Estamos viendo que la profundidad del daño y por la estructura económica, si es más petrolera, por ejemplo, o si es más turística, por ejemplo, la profundidad de la recesión puede ser significativamente mayor. Y eso significa que los impactos en la producción, nuestros mercados de exportación están golpeados, van a caer las exportaciones, si uno exporta menos, importa menos, va a haber menos comercio, etcétera. Se profundiza la crisis social y empezamos a ver impactos sobre la macroeconomía, algunos que acabamos de pintar, y se aumenta la deuda y el déficit fiscal y se pone en peligro el sector financiero, por lo menos sus unidades más débiles, ¿verdad? Y esto lo que significa es que entramos entonces en una perspectiva latinoamericana, ¿verdad? Donde nos dicen menos 5,2, menos 4,6, todos por ahí, y yo todavía creo que va a ser peor. Nos dan datos para las economías más grandes, ¿verdad? O algunas economías escogidas, el Banco Mundial, y todas las cifras son tétricas. Y lo peor de todo es que yo no estoy seguro de cómo es que vamos a llegar a este crecimiento previsto, y vean que es un crecimiento apenas moderado. Con la excepción de Perú, que ahí le pintaron un 6,6, no son las tasas de crecimiento que una sociedad emergente debiera aspirar. Nosotros debiéramos estar entre 5 y 7% de crecimiento si hiciéramos las cosas bien. Y por supuesto, como suele ocurrir, son los más pequeños los que más sufren, ¿verdad? El otro día en una charla estaba presentando esta caricatura y un señor hizo este comentario: en esta pandemia mueren más personas jurídicas que personas de carne y hueso, y yo me temo que en algunos países, o si no es que en todos, esto es absolutamente cierto. Vamos a ver una cantidad enorme de desempleo, no solo por la reducción de operaciones en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, sino porque muchos pequeños empresarios que viven de su trabajo diario están viendo colapsar sus operaciones, sus encadenamientos, sus vías de distribución, y en ese sentido el impacto social va a ser significativo.
Entonces estamos llegando a una situación en que cayeron el consumo, las exportaciones, las inversiones, aumentan el desempleo, la informalidad, la economía de subsistencia y la pobreza. La presión migratoria va a ser enorme y con pocas opciones de emigrar, ¿verdad? Tenemos bloqueada la válvula de escape. Trump se pone más duro y ya teníamos problemas en México, ya teníamos problemas en Guatemala, ¿verdad? Para el paso, quiero decir. Ahora la válvula de escape está totalmente cerrada y las remesas se nos vienen al suelo. Entonces es doble impacto, o triple impacto. Perdemos la dinámica económica, perdemos la válvula de escape y perdemos una buena parte de los ingresos fuera de producción, no productivos que recibíamos. Las empresas y las familias van a dejar de honrar sus deudas, principalmente las comerciales, ¿verdad? Y eventualmente vamos a ver entonces una enorme presión en el sistema financiero, no solo en la macroeconomía. La macroeconomía ya estaba muy comprometida en su nivel de deuda externa, con excepciones, como el caso de Guatemala, por ejemplo, pero la mayoría estábamos bastante endeudados, hay casos extremos, ¿verdad? Y el crecimiento sumamente lento, ¿verdad? Estas tasas de crecimiento de 2.6 no ilusionan, y veníamos de tasas de crecimiento más bien pobres en los años anteriores. Entonces, realmente estamos cerca, ¿verdad? Si yo veo este cuadro que está aquí de 2017 a 2022, tenemos un lustro perdido, por media década ya perdida. Y además, los brotes de la enfermedad van a seguir ocurriendo, obligando a los gobiernos a gastar más. De hecho, encontré esta información que nos muestra, esto es lo que dice del gasto fiscal por COVID-19 en América Latina, y en Perú están hablando de 9 puntos del PIB, ¿verdad? Como gasto excepcional. Algunos países, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, con gastos muy moderados. Nicaragua no es que sea cero, es que realmente nadie sabe con exactitud y a lo mejor es cero a como son las cosas. Pero el hecho es que los déficits fiscales van a crecer desproporcionadamente. Y eso significa que el valor de nuestras monedas, nuestras reservas, la capacidad de endeudarnos y el costo de adquirir esa deuda, todos van a crecer. Entonces vamos a una situación macroeconómica muy compleja. Vamos a tener realmente que pensar que las alianzas público-privadas, que las privatizaciones, que las sociedades las sociedades de capital mixto público-privado se van a volver esenciales, porque si no, no vamos a poder reactivar la economía suficiente. Y como si fuera poco, ¿verdad? Una vez que esto se da, viene el cuarto impacto, que es la rebelión. La gente agobiada por la pobreza, el desempleo, el miedo, sin capacidad de producción y muchas veces sufriendo por falta de productos y servicios, con una macroeconomía que los presiona y que ya no les puede apoyar más, pues el contrato social empieza a sufrir y podemos ver rebeliones. Pónganse a pensar que venimos de años de rebeliones. ¿Quién esperaba que hubiera una explosión social en Chile como la que hubo a finales del año pasado? Ya nos parece que fue hace años, pero no, fue hace apenas 6 meses y estamos en un ambiente a punto de explotar, ¿verdad? En muchos países, por no decir prácticamente en todos. Y en ese sentido, ¿verdad? La desaparición del virus nos puede dejar en una situación sumamente comprometida. Debo mencionar que la innovación tecnológica ha jugado un papel positivo acá, casi que lo debiera poner en verde para contrastar, porque hemos visto saltos tecnológicos impresionantes como este que estamos viviendo ahorita, pero encima de eso hemos visto digitalización de servicios de gobierno, de servicios municipales, empresas que entregan a distancia, que han cambiado sus cadenas de valor en formas muy creativas, porque cuando hablo de tecnología no pensemos solo en digitalización, automatización, hemos visto una gran creatividad para seguir operando en medio de esta crisis y es esencial que todas esas cosas que tienen valor las capturemos y las sigamos haciendo. Ahora, en el impacto social hay por lo menos 10 objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible: la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la equidad de género. No sé si vieron, se publicó recientemente que la violencia doméstica ha aumentado en 600% en los días de hacinamiento y encierro. El crecimiento económico y el empleo,
la industria, la infraestructura, la innovación podría tener algo positivo acá, pero aún así el impacto neto es negativo. La reducción de las desigualdades se van a magnificar más y eventualmente vamos a llegar a cuestionar las instituciones donde no estaban ya cuestionadas y puede romperse el contrato social. En vez de tener una alianza de todos los sectores trabajando juntos hacia un objetivo común, podemos tener una desagregación y un impacto enorme. Cuando vemos el progreso social, que nosotros lo medimos en 3 dimensiones, la satisfacción de necesidades básicas, la instrumentación de la movilidad social y el vivir en un ambiente de oportunidades, lo que vemos es que igual los impactos son negativos en nutrición y asistencia médica básica, en seguridad, en educación, en salud, en derechos, libertad, tolerancia e inclusión, acceso a educación superior. Claramente hay un crecimiento positivo en el acceso a información y comunicaciones, ¿verdad? El teléfono celular, la computadora, la internet han sido un multiplicador y un salvador en todo esto. Temporalmente hay menos emisiones por todo el encierro y la baja productiva, pero vean que estas 2 flechas que pongo, que no tienen un impacto directo por la crisis, la de vivienda la vamos a tener que revisar. Si algo ha quedado claro en esta pandemia es que las unidades de vivienda popular que diseñamos y construimos en América Latina son insuficientes para tener una calidad de vida mínima cuando la familia tiene que convivir en esa unidad. Entonces el mensaje, si lo vemos al revés, es que hemos estado haciendo unidades de vivienda que prácticamente causan la separación y la ruptura de la dinámica familiar por la forma en que están diseñadas. Y ahí vamos a tener que hacer un trabajo de fondo una vez que tengamos el tiempo y los recursos para hacerlo. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo abrir una economía en esta difícil situación? Y lo que estamos viendo es que los ministerios de salud, la OMS y quienes privilegian el riesgo de contagio como el criterio a utilizar, básicamente están midiendo esto, la capacidad de detección y la capacidad del sistema de salud y diciendo no podemos abrir, es muy arriesgado o hay que abrir muy despacito. Y por el otro lado tenemos el impacto económico, ¿verdad? Que nos dice abrimos rápido o esto va a ser un desastre macroeconómico y productivo. Pero la verdad es que hay un puente que no se ha utilizado suficiente sobre el que quiero llamar su atención, que es mostrar el impacto social de una economía colapsada. Yo creo que este trabajo no lo hemos hecho bien todavía y nosotros estamos haciendo esto como si fuera una dicotomía entre la salud y la economía y no lo es. Este puente lo que nos dice es que este tipo de economía causa sufrimiento y causa muerte, causa pobreza, causa daños permanentes al crecimiento de los niños, causa violencia doméstica, causa una serie de impactos sociales enormes que si no los incorporamos en el modelo, la balanza se nos inclina hacia acá. ¿Quién puede decir $1 más a cambio de un muerto? Pero en un país como Costa Rica, donde tenemos 10 muertos y 600,000 desempleados, ¿será que esa tasa de cambio es aceptable? 60,000 desempleados por cada muerto. Entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son los impactos en esas 60,000 personas, ¿verdad? Y no son 60,000 personas, son 240,000 por cada persona que se ha muerto, porque cada familia es de 4.1 miembros. Entonces tenemos 240,000 personas sufriendo por cada muerto. ¿Será que es una tasa de cambio que podemos aceptar? Y la respuesta seguramente es que no y debemos repensarlo. Entonces, ¿cómo nos movemos hacia una economía operativa? ¿Verdad? Pero debo decir, todavía llena de enormes retos. Y esto es algo que quiero enfatizar muchísimo. La verdad es que nosotros hemos creado un modelo que precisamente permite medir el índice de riesgo de contagio contra los impactos sociales del desempleo y lo ubicamos en sectores que medimos en términos de su contribución económica por el tamaño. No es el propósito de esta charla explicar esto, pero esto ya lo está usando Costa Rica, lo está usando Panamá, lo está usando El Salvador. Mañana tengo presentación con las autoridades de Guatemala y precisamente hace el puente ese que les mencionaba, porque en vez de estar discutiendo el riesgo contra la economía, es el riesgo contra los impactos sociales y considerando la importancia y el valor de la economía. Y en ese sentido, las decisiones resultan diferentes. Aquí hay 6 condiciones de alerta, pero vea que todos pueden operar con un protocolo adecuado.
aún las actividades de mayor riesgo con condiciones especiales de protocolo podrán operar y eso es esencial. De hecho, sin entrar en detalle, porque otra vez no es el propósito de la charla, hay un protocolo general, ¿verdad? Facilidades y prácticas de higiene aumentadas, mascarillas en todos los momentos de contacto, programación escalonada de ingresos y salidos, control de síntomas antes y después de la jornada para los empleados, ajustar los turnos y las cargas, ¿verdad? Qué sé yo, distribuir las mesas del restaurante, separar los puestos de trabajo, etcétera, que lo debemos hacer todos. Ya este protocolo básico es algo que nosotros deberíamos vivir casi que hasta en la casa. Y después para los diferentes sectores, de acuerdo a dónde queden ubicados en la matriz, ¿verdad? Verde, verde, rojo, rojo. La pregunta es, ¿qué tipo de protocolo? ¿Es esto más distanciamiento social, nada más en los verdes? Pero en los más complicados hay que mandar parte de la gente a teletrabajar, poner barreras entre estaciones, hacer distanciamiento social en las áreas comunes, separar por equipos de trabajo, etcétera. Pero el hecho es que todos con el protocolo adecuado pueden abrir y operar desde hoy. Unos lo van a tener que hacer mucho más gradualmente por el nivel de riesgo de sus operaciones, otros pueden abrir más agresivamente, pero todos pueden empezar a trabajar hoy mismo. Ahora, esto nos pone, la única forma que tengo de decirlo es, nos tenemos que hacer un poquito taiwaneses, ¿verdad? Porque los protocolos solo funcionan si se cumplen. Y la verdad es que si ustedes han visto y han usado protocolos en sus organizaciones, la verdad es que con protocolos muy razonables no hemos tenido mayores contagios en las operaciones. Entonces lo que necesitamos hacer es formalizar, disciplinar, crear una cultura fuerte hacia esos protocolos y extenderla para que la gente los cumpla en el tránsito hacia y desde el trabajo y mientras están en su comunidad y su casa. Porque una explosión masiva del brote nos llevaría posiblemente a otro cierre y eso sería catastrófico. Pero tenemos que empezar a abrir. Así, cada apertura termina siendo una combinación de un protocolo aplicable según el nivel de riesgo del sector del que estemos hablando y, por supuesto, ¿verdad? De un balance entre el riesgo de contagio, el impacto social, el puente y el impacto económico. Y requiere un protocolo general, un protocolo específico, ¿verdad? Que es este segundo. Y además se puede variar por regiones de acuerdo a regiones que están prácticamente sin infección, sin contagio en este momento, donde se puede ser un poquito más razonable. Pero además, cada organización adentro tiene que hacer este otro trabajo, que es sacar a teletrabajo a todos los que se pueda o a trabajo a distancia, separar a los vulnerables, ¿verdad? Tanto como se pueda. Si no se pueden mandar a teletrabajo, pues buscar cómo crearles condiciones especiales y después determinar los niveles de riesgo en su operación. Si esta gente está en contacto con los clientes todo el día, son de muy alto riesgo, pues así es. Hay que darles un protocolo alto, pero si yo manejo el montacargas en una bodega donde trabajo prácticamente solo, pues tengo un protocolo más bien relajado. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar estos protocolos de manera inteligente a los diferentes departamentos, de manera que aislando esos departamentos, incluyendo separarlos por turnos si así correspondiera, pues si se enferma Juan, mando a Juan para la casa, hago los exámenes a los 5 colegas y en el peor de los casos cierro un departamento, pero mi empresa sigue operando. Vamos a tener que llegar a esto porque esta pandemia dura mucho tiempo y contagiados vamos a tener casi inevitablemente, sobre todo cuando los niños vuelvan a la escuela, porque es casi imposible no hacerle así en la cabeza al niño, no abrazarlo, etcétera. Y en ese momento vamos a tener que manejar una situación diferente. Y el tema es que esto es absolutamente urgente, no solo por los impactos que ya resalté, sino porque a veces se nos olvida, ¿verdad?, que estamos en un mundo globalizado e interconectado, ¿verdad? La dinámica de inversión extranjera y de comercio de exportación e importación es lo que mueve la economía del mundo. Desde 1960 la economía mundial creció 8,5 veces, mientras que el comercio internacional creció 45,5 veces. Eso significa, ¿verdad?, que el motor del crecimiento ha sido la internacionalización de la economía, particularmente a partir de 1980, la globalización famosa, la apertura, la desregulación de Reagan y Thatcher, que impulsó, ¿verdad?,
toda esta liberalización y por supuesto Deng Xiaoping, ¿verdad? La entrada de China como un jugador activo en el comercio. Ahora, la otra cosa es que estamos interconectados, ¿verdad? El 10 de diciembre alguien se comió un animal en China y 90 días después estamos en la peor recesión en 100 años, ¿verdad? La relación entre esas cosas, no importa si nos parece razonable o determinable, es una realidad, ¿verdad? Y esa interconexión es algo que vamos a seguir viviendo. De hecho, ¿verdad? Esa sopita que se tomó ese señor ya nos ha costado 5 millones de enfermos y 320,000 muertos a nivel mundial y creciendo cada día, cada minuto, ¿verdad? Así que realmente la interconexión y la globalización son una parte de nuestra realidad y vamos a tener que pensar cómo estratégicamente la queremos manejar. Ya vuelvo a eso. Y si esto fuera todo, sería complicadísimo. Pero no, es urgente precisamente porque eso no es todo. Yo no sé si ya con todo este susto de los últimos 90 días se nos olvidaba que en diciembre y enero estábamos horrorizados con el cambio climático, ¿verdad? Y la versión visible del cambio climático este fin y principio de año fueron los incendios de Australia. Solo por referencia, en Australia se terminó quemando 2.3 veces el territorio completo de Costa Rica, ¿verdad? O sea, no fue una cosa menor, fue una cosa gigantesca, ¿verdad? Pero que, bueno, se nos pasó, pero el cambio climático ahí está y va a seguir sobre América Latina haciendo estragos, sequías, inundaciones, tormentas tropicales, huracanes, pérdidas de producción por la sequía, escasez de alimentos regional, faltas de agua. En fin, vamos a ver que esto es una realidad y que tenemos que volver a tratar con esto. Estábamos inmersos en la cuarta revolución industrial, que por cierto ha sido una tabla de salvación en medio de esta pandemia, ¿verdad? El podernos haber movido hacia un mundo digital con rapidez ha sido fantástico, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Estábamos pensando que comunidades inteligentes, que agricultura de precisión y en ambientes controlados, salud electrónica, fintech, que estaban desplazando a los bancos y todo eso con impactos sobre el empleo, sobre las cadenas de valor, el estilo de vida, el servicio público y el gobierno, ¿verdad? Y tenemos que volver a retomar esa agenda. Esta revolución industrial no dejó de funcionar y más bien yo diría que se ha acelerado tanto en estos 90 días que muchos competidores nos van a sorprender con funciones y cadenas de valor renovadas ahora que nos volvamos a ver las caras. Uno muy particular, Credit Suisse publicó su reporte de la distribución de la riqueza patrimonial en el mundo en diciembre pasado y esta es la riqueza patrimonial del mundo. El 9.5% más rico tiene el 84% de toda la riqueza y el 64% de abajo no llega al 2%. O sea, ahora cuando hablamos de la base de la pirámide no estamos hablando de unos cuantos pobres destitutos en nuestro país. La base de la pirámide son 2/3 de la población mundial y eso tiene implicaciones gigantes para la forma como vamos a diseñar nuestras estrategias, sobre todo en este mundo globalizado. Claramente, los consumidores ya venían cambiando en sus valores, en la forma como manejaban su situación y a raíz del COVID, este es un gráfico de EY que a mí me pareció muy bien hecho, cómo vamos a cambiar nuestra alimentación, nuestra salud, nuestro estilo y capacidad de compra, la administración de nuestras finanzas, las aplicaciones de tecnología, cómo nos entretenemos, cómo trabajamos, cómo nos movilizamos. Todo está siendo afectado y lo vamos a tener que redefinir. Entonces, cuando hablamos de cadenas de valor, de competitividad, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un consumidor totalmente diferente? ¿Y qué tal, verdad? Que en este siglo ya llevamos 3 golpes. El 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Terrorismo. La crisis de las hipotecas en 2008-2009, una recesión financiero-económica que tuvo enormes impactos en el mundo. Y ahora el COVID-19 que nos está impactando con una recesión de una escala imprevista. Tuvimos avisos, ¿verdad? Y Japón, Taiwán, Corea estaban listos porque se prepararon. Yo espero que para la próxima no nos vuelvan a agarrar a nosotros con un déficit, en el caso de mi país, un déficit de 7%, una deuda de 60%, que claramente nos deja muy pocos grados de libertad para trabajar esto. Y seamos claros que esto no se va a detener.
La crisis del 2027 en promedio va a venir y vamos a tener que estar preparados, ojalá que no, con los pésimos gobiernos y con la comprometida situación económica en que estamos hoy. Porque para peor de males, América Latina es muy entretenida, ¿verdad? Crimen organizado, crisis políticas, pésimos gobiernos en muchos países, catástrofes naturales frecuentes, migración de nuestra juventud más dinámica, corrupción a manos llenas. Nosotros vivimos con impactos todo el tiempo, no podemos seguir viviendo así porque nuestro clima de negocios se debilita, las situaciones macroeconómica y fiscal viven comprometidas y los costos de cualquier transacción nacional o internacional son desventajosos, nos ponen una desventaja competitiva enorme. No podemos seguir así, esto hay que irlo a resolver. Entonces, si es hora de cambiar, como dice el título de la charla, pues a mí no me queda ninguna duda de que sí, de que es hora de cambiar. Y esto significa que vamos a tener que pensar en los recursos humanos como el talento humano y determinar qué tipo de destrezas, qué tipo de compensación, de capacitación, cómo los vamos a supervisar, qué habilidades les requiero para competir en este nuevo mundo. Voy a tener que rediseñar mis productos. ¿Quién hubiera pensado en que teníamos que pensar en empaques a prueba de virus y bacterias, ¿verdad? Para el futuro, pero ahora eso va a ser una ventaja competitiva definitiva y vamos a tener que pensar en mayor salud, mejor diseño, menor escala, mejores sistemas de entrega, que se facilite su entrega a distancia. Hay que rediseñar productos y servicios. Las cadenas de valor van a ser gestionadas ahora por riesgo. Ya vemos muchas empresas sacando su abastecimiento de China, pero otros lo están sacando de Brasil porque de repente Brasil no es confiable y empezamos a ver en un momento dado que las cadenas de valor se van a reestructurar y la pregunta es, ¿dónde me voy a ubicar yo? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo voy a compartir los márgenes y el riesgo para ser un socio deseable en esas cadenas globales? El proceso productivo tiene que modernizarse por medio de tecnología, robótica, digitalización, automatización, inteligencia artificial. Todas estas cosas se convierten en una realidad en los procesos de la empresa. Las finanzas, ¿verdad? Ya no puedo seguir con desventajas estructurales en el costo de capital. ¿Ustedes imaginan cuánto va a costar el capital en América Latina con la situación fiscal, con la situación macroeconómica en países que no crecen, que son corruptos? Nos van a meter una tasa de riesgo país no sé de qué tamaño, pero realmente tenemos que trabajar eso finalmente con fuerza. Necesitamos revisar nuestros estados financieros y eliminar todo aquello que es grasa, ¿verdad? Ahora es pura carnita, nada de lechuga. Necesitamos invertir en investigación y desarrollo porque si no, no podemos competir a nivel internacional. Vamos a tener que recapitalizar las empresas porque necesitamos suficiente liquidez para salir a competir. ¿Y de dónde sacamos esa liquidez con un sistema macroeconómico y financiero tan comprometido? Y por supuesto, en la estrategia, ¿qué vamos a hacer? ¿Más mercado regional o más mercado global? ¿Vamos a invertir lo necesario en tecnología? ¿Vamos por fin a hacer gestión y análisis de datos en vez de seguir hablando de ellos y no terminar de hacerlo nunca? Data Analytics es la carrera que no tiene desempleo hoy y sin embargo es una de las carreras con menos graduados a nivel regional y no digamos, todas las empresas hablan de esto todo el día y nadie lo ejecuta. Y además el gobierno corporativo, ¿verdad? No vamos a poder gestionar la empresa con gobiernos corporativos, con el tío, la tía, el primo y la abuelita. Vamos a tener realmente que pensar en una estructura profesional, experta, representativa del contexto en el sentido más amplio. Nuestros gobiernos son tan malos que vamos a tener que cabildear y trabajar con ellos para asegurarnos que hagan las cosas de medio bien para arriba. Y esta es la pura y limpia verdad. Es feo decirlo así, hay gobiernos buenos, no puedo generalizar, pero la verdad es que si paso lista de México, Argentina, yo creo que me quedo como en 3 que dejaría a quien está representándolos en este momento. Y por supuesto, a nivel de nuestra empresa, necesitamos evolucionar. Tenemos años desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de estar hablando de capitalismo solidario, capitalismo consciente, responsabilidad social, etcétera. Y la verdad es que la empresa moderna tiene que tener capitalismo con propósito, tiene que decir presente en la sociedad, ¿verdad? Eso significa
que debe ser parte integral, activa de la comunidad, de la política, de la coyuntura en tiempos normales y más aún en tiempos de excepción, ¿verdad? La misión y los objetivos deben trascender lo financiero, los retornos, el crecimiento y empezar a preocuparse por el impacto, por la creación de valor económico y social por encima del costo de oportunidad de los recursos. Esto no solo es valor económico agregado, es que si yo requiero recursos de la naturaleza y de la sociedad, tengo que devolverle a la naturaleza o por lo menos mitigar el daño y compensar ese daño con creando mucho mayor valor social. Necesito un gobierno corporativo moderno, representativo de la visión y el contexto y con ejecutivos capaces y comprometidos con esta empresa moderna y por supuesto una cultura de ética y alto desempeño. A mí siempre me ha llamado, como somos tan corruptos seguro, siempre pensamos en la ética como honestidad. Y en realidad la ética aristoteliana, la ética de Nicómaco, para ser más preciso, hablaba de la ética de la excelencia, de una ética de alto desempeño, donde la negligencia y el pobre desempeño son una violación de la ética, tal vez un poquito menos grave que robar. Pero la verdad es que ser mediocres en nuestro gobierno y en nuestra conducción de la competencia, en nuestra conducción de las relaciones con la cadena de valor y demás, es una falta ética profundo de acuerdo con la definición más, voy a decir casi original del concepto, que es la de Nicómaco. Entonces, realmente yo creo que sí, es el momento de cambiar, tenemos que cambiar nosotros y para cambiar a otros, primero debemos cambiar nosotros, trabajar con los gobiernos para que funcionen un poquito mejor, enfrentar con vigor todas estas cosas, la globalización, el cambio climático, el nuevo consumidor y todos los retos que tenemos enfrente, porque otra vez superar la crisis nos pone de vuelta en un mundo que ya era retador, en que Latinoamérica no crecía como debía y francamente, como bien decía Winston Churchill, nunca se debe desperdiciar una buena crisis. Y ya que estamos inmersos en esta, yo les propongo que nos aboquemos a trabajar para salir diferentes, fuertes y con nuevas capacidades para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Qué interesante plática. Le dejamos a Nishma la mesa para que nos dé las preguntas que el auditorio nos hizo. Adelante, Nishma. Nicolás Mariscal tiene una pregunta aquí. ¿Se acabará la globalización bajo su entendimiento? No, es imposible. Ya los enlaces que hay en la globalización y los cruces son de tal magnitud que no se va a acabar, pero no cabe duda en mi mente de que va a haber un fortalecimiento de las regionalizaciones y un intercambio más vigoroso entre regiones. Vamos a hacer un hedging de nuestra posición. Vamos a utilizar la globalización para el vigor y el crecimiento rápido y vamos a utilizar las regiones para darnos estabilidad y un piso a partir del cual operar. Pero no es que nos devolvemos a cero. Vamos a tener un poquito más de equilibrio, nada más. ¿Cómo ve el sector de la construcción y el de real estate hacia adelante? Bueno, depende de cuál sea la pregunta. Si me está hablando hacia adelante a muy corto plazo, obviamente va a ser un sector que va a tener un levantamiento lento, pero al contrario, precisamente por lo que hablé, que hemos descubierto del diseño de nuestras ciudades, de nuestras viviendas populares, en general de la forma como vivimos, yo creo que es un sector que va a tener vigor y una gran cantidad de innovación muy pronto. Ahora, el error que cometeríamos es, insisto, volver y empezar a hacer exactamente lo que hacíamos. Hay que entender qué fue lo que cambió en el consumidor, qué fue lo que cambió en el contexto, qué cambió en términos de seguridad sanitaria, qué cambió en términos de diseño de productos y otros para que lo podamos incorporar en diseños totalmente nuevos. Entonces yo espero más bien a mediano plazo una gran cantidad de inversiones en infraestructura para reactivar las economías, que ojalá las hagan muy bien pensadas, sistemas de transporte y estas cosas, pero poco después una redefinición de la forma como vivimos y que realmente tenemos que cambiar. Si algo quedó claro en esto es que
Y no me refiero a ustedes, todos nosotros tenemos el privilegio de vivir en casas grandes, cómodos, y seguramente la pandemia nos hizo más productivos, vivimos con mayor tranquilidad. Pero habiendo dicho eso, para el 69% de la población significa que tienen que cambiar cómo viven hoy. Entonces, para mí hay una explosión a mediano plazo en construcción y real estate. Ok, aquí hay otra. Según The Economist, hay una tendencia hacia la autosuficiencia por parte de las grandes economías de los grandes países. ¿Qué efecto considera usted que tiene sobre la globalización nuevamente? Bueno, ese movimiento ya venía, ¿verdad? O sea, la guerra comercial que se tenía Trump con China, un poco ridícula si me preguntan a mí en su origen, pero a ver, algunas grandes potencias, en particular Estados Unidos, Brasil, estaban empezando a ver mucho hacia adentro. China mismo, ¿verdad? Que ya llegó al límite en un sentido de la velocidad a la que podía sacar gente de la pobreza, estaba empezando a activar una economía local diferente para generar mucha riqueza adentro y ya no solo depender de la de afuera, lo cual es muy interesante porque coincidió con este momento. Ahí es donde salen todas estas teorías de conspiración que andan por ahí. Pero habiendo dicho eso, yo creo que las naciones más pequeñas, ¿verdad? Si uno es Brasil con 200 millones de habitantes o México con 120 millones de habitantes, puede jugar un equilibrio entre lo internacional y lo nacional. Pero si uno es un país más chiquito, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, vamos a tener que seguir dependiendo de un intercambio vigoroso para poder generar suficiente riqueza para sacar a la gente de la pobreza y volver a balancear las macroeconomías. Entonces yo francamente creo que sí, que algunas naciones grandes se van a encerrar un poquito más y nosotros vamos a tener que ser más creativos en cómo comerciar a nivel internacional para, con mayor valor agregado, lograr más de lo que veníamos logrando en ese mercado más abierto. Hay otra pregunta. El presidente de El Salvador indicó que tiene como referencia para la apertura un plan que le presentó el INCAE, que dice que está basado en clústeres. Que si usted puede explicar un poquito más en qué está basado este estudio sobre los clústeres. Sí, las matrices que mostré aquí, de hecho, son de la presentación que hicimos en El Salvador, que son matrices donde precisamente metimos ese puente entre lo económico y el contagio, haciendo la medición de los impactos sociales. Y francamente yo creo, sin echarnos muchas flores, que esto fue un poquito lo que aflojó un poco esa pelea que tenía en El Salvador, ¿verdad? Con un discurso muy feo del presidente diciendo que los empresarios no les importaba un muerto a cambio de $1, pero cuando uno le habla de una tasa de cambio donde hay, en el caso otra vez, las cifras de Costa Rica, 60,000 desempleados y 240,000 personas afectadas por cada muerto, entonces el balance cambia un poco, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante empezar a hacer visible esos otros impactos sociales y eso es lo que nuestro modelo permite. De hecho, en este momento, mientras hablamos, nuestro encargado de ese modelo está reunido con autoridades de gobierno de El Salvador ya preparándose para implementación. Debiera curarme en salud, porque como somos tan complicados, si después terminan usando al pobre INCAE de excusa para no abrirse o algo por el estilo, no quiero que me vengan a reclamar ustedes. El modelo es un modelo claro, es un modelo correcto, es un modelo que compara los impactos sociales del desempleo y la pobreza con el riesgo de la pandemia y dándole una importancia suficiente al factor económico, al valor económico que se produce. Si se usa bien, para mí es un instrumento formidable para iniciar la apertura en la forma que describí. Ahora, es como todo software, ¿verdad? Depende de quién lo use, el resultado que se obtenga. Con respecto a la estrategia de China hacia los países de Latinoamérica, ¿cómo ve que se pueda dar posterior a esto? Uy, qué difícil. A ver, para China nosotros somos un banco de recursos y yo tengo muchos años de estar insistiendo en que tenemos que asegurarnos de que cada recurso que se lleve China lo pague al máximo valor posible. Eso significa obligarlos a traer inversión extranjera para creación de valor
Eso significa agregar valor nosotros para no estar exportando materias primas básicas, sino productos semiterminados y ojalá productos terminados, donde hagamos una mucho mayor captura de valor. Pero como bien se mostró en las proyecciones del Fondo Monetario, China es el único mercado que tiene algún vigor, ¿verdad? De los grandes en este momento. Y sería muy interesante tratar de usar el momento para establecer posiciones interesantes con ellos, pero eso sí exigiendo a cambio tecnología y que el valor se agregue en nuestros países y no solo en China. Y en ese sentido, esto nos obliga a mejorar la productividad y eso significa mejor mano de obra, mejor costo de energía, mejor costo de capital y toda esa agenda a la que estaba aludiendo, porque tampoco va a ser, entre comillas, justo decirle a China, venía a invertir aquí y vas a tener la mitad de la productividad que tendrías en China. Si queremos que de verdad el valor se agregue aquí, tenemos que tener un clima de negocios capaz de levantar la productividad a niveles competitivos en términos internacionales. Hay una pregunta de Brasil. ¿Tiene impuestos entre departamentos o áreas dentro del país? ¿Ves que esto suceda en otros lados, gobiernos locales, alcaldes? Los gobiernos locales se van a fortalecer y sobre todo cuando los presidentes son, ¿cómo decirlo sin meterme en un problema? Son tan curiosos como algunos que tenemos por aquí. Yo creo que es importante que los gobiernos locales se fortalezcan y tengan un poquito más de autonomía, sobre todo obviamente en los países que tienen federaciones grandes de estados. El caso de Brasil, posiblemente Argentina podría ser algo, Colombia, México. Eso tiene bastante menos sentido en las naciones más chiquitas, ¿verdad? No quiero decir que los gobiernos locales no sean importantes, pero en términos de crear estructuras independientes a nivel fiscal y financiero, tiene menos sentido en un país como El Salvador o Costa Rica que en un país como Brasil o Argentina, por obvias razones. Sobre la integración de América Latina, ¿considera que va a ser mayor o menor en los próximos años? Qué difícil porque le voy a decir una cosa. Mi respuesta es que debiera ser mucho mayor. Nosotros debiéramos jugar esa misma estrategia que dije de tener un hedge muy fuerte, fortaleciendo los mercados regionales, Mercosur, la comunidad andina, la comunidad del Caribe y Centroamérica, Centroamérica y México, etcétera. Debieran volverse mercados mucho más dinámicos y fuertes en sí mismos. El problema es que francamente tenemos gobiernos tan malos en algunos de estos países que es totalmente errático. O sea, sin mencionar mucho, usted iría a hacer una alianza, ¿usted cree que sea posible una alianza estratégica entre Kirchner y Bolsonaro? O entre Alejandro Yamatei y AMLO. Yo francamente creo que no. Entonces, insisto, yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde el empresariado para mejorar enormemente la calidad de la gestión de nuestros gobiernos. Por eso puse esa lámina ahí, trabajar con el gobierno y cabildear como si fuera, pues como lo es, esencial, porque de otra manera vamos a estar pagando crisis y haciendo las cosas muy lentamente, precisamente por esa mala calidad de la gestión pública que tenemos. Otra pregunta, ¿cómo deberían estructurarse los presupuestos nacionales en el futuro? Qué difícil pregunta. Pero a ver, yo siempre he pensado, y de hecho, ahí veo a Walter Bogarín, te mando un abrazo, Walter. Yo trabajé en los gobiernos de Paraguay en los últimos 2 y estoy trabajando con el actual, precisamente para hacer presupuestación por objetivos. Y en ese sentido, con Santiago Peña logramos establecer eso, trabajando con la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Hacienda, tener un Plan Nacional de Desarrollo 2030 que a partir del cual se estructuraba el presupuesto del gobierno general para el periodo de 5 años y para cada uno de los años. Y yo creo que debemos movernos a eso. Nosotros no podemos seguir con una estructura presupuestaria que básicamente financia una burocracia inacabable y la vuelve a financiar con privilegios y dádivas y en fin, cuánta cosa hay, sin tener un resultado tangible a partir de cada inversión y cada gasto público. Entonces yo creo que hay que moverse a un sistema de presupuestación por objetivos, siempre lo he dicho, y pues eso no cambia ahora. No, lo que quiero decir es que no es a raíz de, que no es un cambio, es lo que he pensado desde hace mucho tiempo.
Hay una del señor Bogarín que no estoy tan segura. Dice, Brasil no hizo nada para atajar el carnaval. Justamente en los lugares donde más se festeja está la mayoría de los contagios. Sao Paulo, Río de Janeiro, Nordeste y Amazonas. ¿Cómo cree Roberto que esto afecta a las feas cifras que muestra Brasil? En Paraguay no queremos saber nada de que se abra la frontera con Brasil. ¿Está bien así? Sí, el carnaval es un síntoma o un símbolo más bien de que Brasil no cerró, pero obviamente la pandemia no había llegado con fuerza a América en ese momento. El ciclo de vida de este virus es de 2 semanas. Si en Brasil tenemos 16,000 muertos en las últimas semanas, es gente que se contagió en el último mes, no se contagió en febrero. Claramente hay un problema de actitud y de malas prácticas del gobierno de Bolsonaro, sin duda alguna, respecto a la pandemia, y lo van a pagar y lo van a pagar caro, porque acuérdense que lo que pasa con esto es que no solo van a pagar las muertes, que ya es suficiente castigo, la desaceleración económica, sino que la inversión extranjera, por lo menos mientras este gobierno esté en el poder, va a buscar otros destinos. De hecho, Walter, te comento que estoy trabajando con ReadyX en Paraguay para tratar de atraer inversiones que normalmente irían a Brasil, a Paraguay, para abastecer Brasil desde Paraguay con mucho mejor práctica y estabilidad que la que Brasil puede ofrecer en esta etapa. ¿Cuál considera que debería ser la estrategia de política pública para atraer y promover la inversión a muy corto plazo en nuestros países? Bueno, pero es que otra vez, miren, una cosa es el mercadeo, otra cosa es los recursos, ¿verdad? Y en recursos nosotros estamos muy bien en la parte de naturaleza, no tan bien en el capital humano porque no lo hemos educado y formado al nivel que se debe. Estamos a medio camino en términos tecnológicos. Entonces, si vamos a traer inversiones, vamos a tener que ofrecer un ambiente de mucha estabilidad, de mucha confianza, donde en zonas francas, y por eso es que existen las zonas francas, son necesarias porque tenemos que crear islas de desempeño separadas de la realidad de nuestro medio. Y entonces vamos a tener que recurrir a eso por mientras. Pero si me pregunta a mí, la única forma en que vamos a realmente atraer las inversiones que debiéramos tener aquí por los recursos que tenemos y porque somos uno de los grandes bancos de recursos naturales que queda en el mundo, debiera ser formando a nuestra fuerza laboral técnica en otro nivel, sin duda alguna, invirtiendo en conectividad logística y electrónica. La cuarta revolución industrial debe ser una realidad en nuestros países y para eso necesitamos técnicos con un costo de capital que sea aceptable, no tanto por el desempeño del sector financiero en sí, sino por todas las tasas de riesgo que hoy les tenemos que poner encima y que hay que reducir. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a competir? Le vamos a estar diciendo a la gente, vengan a invertir aquí porque les vamos a vender baratos nuestros recursos porque no tenemos productividad que ofrecerles. Eso no tiene sentido. Eso es una estrategia perdedora que debiéramos cambiar tan pronto como se pueda. Y una última pregunta aquí. En 2 o 3 años los países tendrán un endeudamiento mucho mayor con relación al PIB que tienen hoy. Ay, se me murió. En 2 o 3 años, no, en 2 meses. ¿Vamos a tener un riesgo muy grande de un default de gobiernos? A ver, la respuesta ya tenemos uno, ¿verdad? En el sur-sur, para no mencionar el nombre. Y la respuesta es, yo esperaría que no, pero más que todo porque creo que va a haber una gran renegociación y reestructuración global. No esperaría muchos gobiernos en default a menos que presidentes como AMLO, Kirchner y otros se pongan en un nivel de intransigencia institucional que los haga enfrentarse a la institucionalidad global y caer en eso. Pero la verdad es que el riesgo está y aquellos que no hagan la tarea como la deben hacer pueden encontrarse en esa situación mucho más rápido de lo que piensan. Yo espero que la gran mayoría de los gobiernos, y creo que las 2 grandes excepciones son esos 2 que acabo de mencionar, se van a ver en serios problemas, pero lo van a poder superar renegociando, reestructurando, etcétera. Y mientras la política y la ideología no se metan en esas negociaciones, creo que todavía lo podemos manejar. Lo hemos hecho antes. Bueno, y entró una última, vamos a hacerlo. ¿Cómo ve que Estados Unidos está evaluando mantener la frontera de sus vuelos internacionales, en especial provenientes de Brasil y América Latina, cerrada por un periodo más extenso,
cómo serían estos impactos en la economía y la industria de la aviación que está tan golpeada. Se puede responder a nivel muy personal. Mi hija y mis únicos nietos viven en Boston y nosotros íbamos a verlos para pasar con ellos la Semana Santa. Ahora tenemos nietos electrónicos por Zoom, ¿verdad? Y en ese sentido, estoy muy pendiente precisamente de las aerolíneas, además de que estoy asesorando al gobierno de Costa Rica en el sector turístico y monitoreando muy de cerca las aerolíneas. La verdad es que Trump está en campaña electoral y va a estar tomando decisiones erráticas. Se habla de condicionar el bailout, esos 32 mil millones de dólares que asignó al sector de aerolíneas, a que básicamente le hagan caso en el orden de apertura de rutas. Y en esa apertura de rutas, los países de gran migración, de gran emigración a Estados Unidos y los países que representan un riesgo de contagio, México, Brasil, Nicaragua, para mencionar tres muy claros, pues van a estar de últimos en esa lista. Entonces yo creo que sí se va a atrasar y se le va a atrasar mucho más todavía a los países que no hagan las cosas un poquito mejor en esta coyuntura. Roberto, pues muchísimas gracias. La verdad es que una plática sumamente interesante. Le quería pasar la palabra a Camilo Atala, que quería decir unas palabras de despedida, y después a Nicolás Kogan, nuestro miembro de Puerto Rico, que está organizando el próximo webinar. Adelante, Camilo, te quitamos ya estás. Adelante, Camilo. Gracias, Juan, y creo que una vez más, Roberto, pues nos das la oportunidad de escuchar tus pensamientos, tus palabras, tus ideas de lo que es Latinoamérica, de lo que es el rol del sector privado y particularmente el concepto de es hora del cambio. Así que te agradecemos una vez más por apoyar a CEAL en tus participaciones, en tus mensajes, y te agradecemos por darnos este tiempo. Y gracias a todos nuestros compañeros de CEAL por estar presentes en este importante webinar. Así que gracias, Roberto. Gracias a ustedes, Camilo. Siempre es un placer colaborar con CEAL y pues en la medida que sea posible, yo siempre encantado de trabajar con ustedes. Nishma, no me quedes mal, mándame la grabación. Le pasamos la palabra a Nicolás Kogan. Adelante, Nicolás. La grabación, Nishma. Gracias, Roberto, también. Muchísimas gracias. Fue muy interesante todo lo que nos planteaste. Nos ayudas a pensar. Quería comentarles que la idea, en principio, es seguir con la línea de volver a los temas médicos, y en principio tengo que reconfirmar, serían 2 médicos investigadores, en la línea de lo que hizo el otro día Gabriel Rubinstein, que están investigando y son como de avanzada, del grupo de CEMIC, que es como un centro de investigaciones en la Argentina que tiene sus hospitales, etcétera, etcétera, que es un non-for-profit y muy dedicado hace muchísimos años a todo el tema de la investigación. Y van a venir el jefe de medicina y el jefe de investigaciones de ellos y de infectología, es Ricardo Valentini y Pablo Bombay. Y ambos están haciendo un montón de test. Algunos de los temas que habló ya bien Gaby Rubinstein la semana pasada, o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, entre otros el ivermectina y otro tipo de protocolos que están testeando actualmente con autorización del ANMAT, que es como el FDA argentino. Ellos son investigadores de punta, así como Gaby, y creo que van a traer una perspectiva. Seguramente hay un overlapping. Uno de ellos, de sus colegas, está liderando, el ex-CEMIC está liderando las mismas investigaciones en Johns Hopkins, no sé si lo leyeron, que salió en varios lados, que están testeando cosas que se testearon en Argentina en los años 60 y 70, también en Estados Unidos ahora. Así que creo que puede ser una charla interesante y creo que será complementaria y overlapping con lo que contó Gaby la vez pasada. De vuelta, medicina, testing, investigación de frontera que están ya chequeando con seres humanos, ¿no? No es la vacuna, son otros temas. Pues perfecto, Nicolás. Mandaremos por mail a todos los miembros el tiempo y hora de esta conferencia, cuando la pueda aterrizar Nicolás con estas personas. Y pues les agradecemos su participación y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un gran abrazo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias. Chao. Danilo. Muchas gracias. Saludos a todos, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi? César, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano, ¿cómo estás, Ivo? ¿Cómo estás? Con mucha salud, saudades de ustedes. Gracias, hermano, todo, mucha suerte y rezando mucho porque todos estemos bien en este toro invisible que no sabe, sabemos la furia, pero no sabemos de dónde nos viene el ataque. Perfecto. Sí. Muy bien. Cuídense, no va.